Buenas noches a todos. Me siento muy feliz y con el honor de presentar a Ceci Jiménez. Me encanta que este viernes de invitados me hayas hecho el honor de ser mi invitada especial, Ceci, porque yo me acuerdo muchísimo que te inscribiste hace mucho tiempo a doTERRA. Me acuerdo de aquella vez cuando fui y te platiqué y me acuerdo que por mucho tiempo compraste un incienso, un incienso, un incienso. Y yo decía, qué interesante su compra, qué sabia compra, ¿no? Y ahora me entero que hizo este libro, que escribió este libro. Sandy, mi hermana, fue a la presentación y me lo dio porque sabe que soy súper lectora y que el tema me iba a encantar. Y bueno, me comí el libro, lo disfruté muchísimo, Ceci, y me encantó darme cuenta que todo esto en lo que creemos, en la forma en cómo cuidamos nuestra salud y todo lo que yo creo que la mayoría de las personas que están aquí, pues de pronto quieren entender, tú nos lo vas a poder explicar desde tu profesión, desde la mamá que eres, desde la mujer que está en búsqueda de soluciones, pues más allá de lo que solamente, me encanta como lo dices en tu libro, ¿no? Como un, solo un punto de vista tan limitado que puede ser a veces como solamente la alopatía y no ver que somos un cuerpo mucho más complejo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me va a encantar que tú que te presentes, que nos digas quién eres, por qué amas doTERRA, qué te hizo creer en doTERRA la primera vez y qué te llevó a escribir este libro y qué nos quieres que compartir a nosotros que somos pues superusuarios de doTERRA, pero que a veces pues no encontramos soluciones en la totalidad y creo que este libro y esta plática nos va a ayudar a poder usar los aceites tomando en cuenta todo esto que ahora nos vas a contar. Gracias, Ceci. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Carol. ¿Sí me escucho bien? Sí, creo que sí, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, yo también estoy muy contenta. Muchas gracias por la invitación a ti y a Sandy. Creo que ya tenemos pues más de 10 años, ¿no? De conocernos, yo creo que unos 11 o 12. Y yo también no me acuerdo muy bien, ¿no? Cuando me presentaron doTERRA y fueron a la clínica y ya me enseñaron pues cuál era como el enfoque de los aceites y demás. Yo ya utilizaba pues otras marcas de aceites esenciales, pero más que nada como de pomadas y ese tipo de cosas, ya como mezclas. No tanto de aceites esenciales. Entonces, cuando los encontré, dije, no, o sea, me encanta porque yo puedo ir haciendo como mis propias mezclas e ir haciendo mis propias pruebas para lo que yo vea que me funciona con mis pacientes y lo que me funciona a mí, ¿no? Y pues cada vez me he ido como adentrando, digo, no soy tan experta como ustedes, pero en esta parte de beneficios físicos, pero también de beneficios emocionales y yo creo que incluso pues espirituales, ¿no? De los aceites, cómo podemos trabajar en diferentes niveles a partir del uso de los aceites esenciales, ¿no? Y que son pues 100% naturales y como bondadosos y no tenemos efectos secundarios como lo podríamos tener con muchos medicamentos. Yo soy de licenciatura, soy fisioterapeuta, estudié en el Hospital ABC, en el Hospital Inglés. Este año cumplí 20 años que salí de la carrera. Soy tragaños, pero ya tengo un ratito pues ejerciendo. Y pues siempre he sido como muy curiosa. Yo también como una de mis pasiones es la lectura. Me encanta leer también y me encanta leer de todo, pero mucho de bienestar y también de salud y de psicología y de terapias complementarias. He estudiado muchas cosas como en este afán de poder ofrecer a mis pacientes pues un amplio abanico de soluciones que los ayuden en diferentes niveles. Entonces, pues los aceites esenciales, pues ha sido uno de mis intereses, pero también las flores de Bach, las terapias como bioenergética, Reiki, el Qigong, la medicina tradicional china, y me he ido adentrando dentro de este estudio como para poder integrar también la parte emocional o psicocorporal con el estudio de lo que es la psicoterapia corporal y cómo va habiendo ciertas coincidencias entre lo que dice la parte de fisioterapia en cadenas musculares y lo que dice en cuanto a coraza muscular, la parte psicocorporal. O sea, se van viendo muchas sincronicidades o muchas similitudes en ambas teorías. Entonces, empecé como a observarlas y el resultado de estas observaciones, pues ya lo plasmé
en Sensi, ¿no? Que es este libro que les quiero compartir un poquito hoy, de cuál es esa visión y cómo fui llegando un poco hacia ella para pues que ustedes me acompañen un poco en ese camino, ¿no? Y el objetivo principal de Sensi es cambiar paradigmas en salud y creo que eso está súper alineado con doTERRA porque es buscar una nueva forma de entender la salud y a partir de ahí pues tomar nuestra propia responsabilidad en este proceso y pues eso nos empodera, ¿no? Y nos permite pues hacer mucho más de lo que a veces estamos acostumbrados a hacer por nosotros mismos y por nuestras familias y en comunidad, ¿no? Y entonces les preparé una presentación así como, este, no muy larga, espero. Ay. Y no Si te ya está muy preocupes, al larga, final, si así de no, ya, córtale, córtale. Ah, no. vale. No, a mí me Vale. encanta que nos expliques pues esto que te apasionó, esto que fuiste descubriendo. Creo que para nosotros es no creo que haya un experto, creo que todos somos expertos mientras usemos los aceites esenciales y me encanta tener de pronto profesionales en algo en particular porque finalmente tu visión, tu experiencia diaria, los casos que tú puedes ver diario, pues nos hacen conocer esto a lo que tú te dedicas y toda esta pues visión que puedes tener que nosotros no podemos tener solo por imaginárnoslo. Entonces, extiéndete, inspírate, contágianos de esta pasión que te hizo escribir un libro, mis respetos y vas a ver al final, yo lo que les recomiendo es que vayan poniendo sus preguntas. No necesariamente creo que se van a responder cosas muy específicas, quizás tú lo que puedas decir es en terapia, lo que podríamos hacer si quieren venir conmigo es esto y esto de forma integral, porque pues van a ver cómo cada caso es muy, muy particular, pero acuérdense que también usar los aceites y experimentarlos en ustedes va a ser una gran solución. Pero bueno, te escuchamos y al final damos un espacio para leer las preguntas que podamos contestar. Pues muchas gracias. Y bueno, este espacio que yo tengo es un espacio en donde yo doy tanto sesiones individuales, pero pues también busco promover talleres y grupos y sesiones de diferentes cosas en este enfoque integral. Entonces, mi espacio se llama Atman y pues su enfoque es salud y bienestar integral. Y pues la plática de hoy pues tiene como título Me dolía el cuello, pero el problema iba más allá del cuerpo. Y creo que eso resuena mucho con nosotros, ¿no? Porque no sé si decir que el 100%, pero el 99% yo creo que de nosotros en algún momento hemos tenido dolor de cuello. Y dolor de cuello me refiero a que te puede doler como la base de la cabeza, te puede doler como tal el cuello, pero te puede doler también como que los hombros, ¿no? Como que toda esta zona la vamos a abarcar como si fuera dolor de cuello. Y hemos estado a lo mejor con este tema, con este problema, y hemos buscado como diferentes soluciones, ¿no? Desde tomar, automedicarnos y tomarnos el diclofenaco que nos recomendó la vecina, la amiga, la tía, la abuelita o la mamá, y pues habrá algunos que sí se mejoran, habrá otros que no se mejoran y entonces ya tienen que ir como al siguiente escalón y a lo mejor, bueno, pues que me den un masaje, ¿no? Igual, habrá algunos que con eso solucionan y otros que siguen, ¿no? Que sigue la recurrencia de la molestia, del dolor y pueden visitar al fisioterapeuta y al ortopedista y empezar ya cada vez como en un escalón más alto, como en este manejo del dolor, desde la visión como ah, alópata, por decirle de una manera, ¿no? O del enfoque biomédico y enfocarse en la zona y en el síntoma, ¿no? Y pueden ir hacia una infiltración y pueden ir hacia un bloqueo y de ahí pues ya pensar en cirugías y demás. Pero ¿qué pasa? Que incluso más o menos el 40% de las personas que llegan a una cirugía, dentro del primer año, vuelven a recaer con el dolor. Entonces ahí es donde empezamos a cuestionarnos y es lo que yo empecé a ver también en terapia, ¿no? Había pacientes que con lo que yo aprendí en la escuela salían muy bien y se les quitaba el dolor y la inflamación y recuperaban su vida como antes, ¿no? Sobre todo las personas como que habían sufrido un trauma, por decir, un esguince de tobillo. Se iba corriendo, me tropecé con una piedrita, me esguincé y pues ahí, ¿no? Fue el trauma.
Y en esos traumas agudos, la solución era como más sencilla, ¿no? El caminito así lineal que conocemos de A, B, C, pues daba muy buen resultado. Pero en casos de columna, como puede ser de espalda baja o como puede ser cervicales, ahí empecé yo como a ver que no se solucionaban del todo. Regresaban o no se les quitaba totalmente el dolor o no podían como integrar la postura, los ejercicios o diferentes cosas. Y ahí fue donde empecé a integrar esta visión, porque dentro de las mismas sesiones me empezaban a comentar, pues que les había pasado alguna situación, que tenían mucho estrés en el trabajo, que algún tema familiar y demás. Y los que se permitían como que expresar esas situaciones, casi casi que por obra de magia, iban mejorando. Aunque no les hubiera hecho algún cambio, digamos, drástico de tratamiento, ¿no? Ahora les puse esta otra cosa o este otro equipo, o les hice este ejercicio. O sea, a lo mejor habíamos hecho lo mismo que las otras 3 sesiones, pero en esa sesión que se dio permiso y que como que se creó el espacio que para que pudiera expresar eso que traía dentro, a la siguiente venía sin dolor o con un dolor mínimo, o sea, con un cambio significativo. Solo por verbalizarlo, qué increíble, Solo por ¿no? verbalizarlo, o sea, ni siquiera yo tenía que decirle, pues mire esto, a lo mejor tiene usted tal o cual, ansiedad, depresión, angustia, nada, o sea, solo por permitirse ellos ponerle palabras a sus emociones. Y dije yo, pues, por aquí hay algo, ¿no? Hay que como que rascarle un poquitillo más, porque entonces no nada más es esta parte de física. Y bueno, entonces les voy a ir exponiendo un poquito, pues, cómo fui yo llegando a estas conclusiones. Ya vimos como la imagen de este pacientito imaginario, eh, joven, ¿no? Se ve muy derechito, uno diría, ¿no? Pues tiene una muy buena postura porque está muy derechito, ¿no? Lo que nosotros entendemos como derecho, firmes, así como soldados, ¿no? Como normalmente los papás o las abuelitas nos decían, derecho como soldados y firmes. Entonces por ahí diríamos, no, pues a lo mejor así como que de postura, mala postura, que esté así como ahora vemos a muchos chavos así todos encorvados, pues no va por ahí. Entonces en un primer inicio dices, pues su postura bien, ¿no? Es joven, 30 años, o sea que como que ya desgaste de la edad, que pues también muchas veces es como, me duele el cuello, sí, ya la edad. Ya, ¿no? O sea, yo luego les digo a mis pacientes que llegan con esa creencia, ¿no? De que les duele una rodilla. No, es que la edad, y le digo, bueno, pero su rodilla izquierda y su rodilla derecha tienen la misma edad. Y una le duele y una no le duele. Entonces, vamos a ir cambiando esas creencias porque las dos tienen la misma edad. Entonces, no siempre hay que irnos por eso de la edad y el desgaste y demás, ¿no? Sí es un factor, pero no es determinante de que ya a partir de los 50, los 60, los 70, si no te levantas y te duele algo, es que ya te moriste. O sea, no, 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 hay que ir cambiando todas esas creencias, todos esos paradigmas. Profesión, pues militar activo, actualmente de baja médica y por residencia, pues, Ciudad de México, ¿no? Por ponerle ahí un lugar que es de aquí. Que también influye, porque a lo mejor no es lo mismo vivir en provincia y el estrés que puedes tener en provincia al estrés que puedes tener viviendo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces llega y tiene de motivo de consulta, pues un dolor persistente en la nuca, que se le va hacia los hombros, que tiene ya más de un año, o sea, es algo ya crónico, no es como que ayer me empezó a doler y creo que porque dormí chueco, sino es algo que ya se puede clasificar como crónico, más de 6 meses, pues ya es un dolor crónico o recurrente o persistente y que lo incapacita. Este también es un punto importante porque no se busca nada más enfocarnos en los que ya tienen una incapacidad por dolor, sino en ir fomentando esta cultura de cuidado en que en ningún grado, digamos, ni aunque sea una molestia, es normal que tengas dolor o rigidez o tensión en tu cuerpo. Siempre hay que ponerle atención y no dejar que vaya evolucionando hasta que ya sea algo muchísimo más grande.
Y de antecedente, pues sufrió un accidente automovilístico, ¿no? Pero fue algo leve, o sea, fue un lleguecito por atrás en un semáforo, no hay fracturas, no hubo pérdida de conocimiento, pero sí hubo un latigazo, ¿no? Pero como les decía, o sea, ya empieza a darnos como datos, ¿no? Si fuera únicamente el tema físico, pues su evolución, ¿no? O sea, la evolución normal de este latigazo, pues hubiera sido unos 3 meses. Su cuerpo se hubiera recuperado en unos 3 meses, digamos, ya para más o menos, ¿no? A lo mejor unos antes, mes y medio, a lo mejor unos 4 meses, pero hay como un tiempo, digamos, fisiológico en lo que los ligamentos se recuperan, en lo que los músculos, los nervios, estos vuelven a su fisiología normal. Aquí nos habla que hace 14 meses. Entonces ya no podemos decir que está estrictamente ligado con ese accidente. Le sacan su radiografía, rectificación de columna, así muy derechito, pero en exceso. En exceso porque en sí la columna debe tener una cierta curvatura normal o fisiológica. Entonces estar totalmente rectos todo el tiempo sosteniendo esta postura también nos va a generar una disfunción. Entonces, en mi propuesta y en la propuesta de cadenas musculares que vamos a ver un poquito más adelante, se busca no una postura perfecta, sino más bien un equilibrio y una adaptabilidad del cuerpo. Entonces, por ahí ya es, cambiemos de creencias. No hay un ideal y así tengo que verme súper derechito para que entonces toda mi columna esté recta y no tenga ningún problema, ningún dolor. No, lo que debe ser nuestro cuerpo es adaptable para que nosotros podamos movernos hacia cualquier dirección, de cualquier forma, porque al final nuestro cuerpo es una herramienta de expresión psicocorporal. Entonces, cuando nos quedamos fijos en una postura, ya vamos a generar una disfunción. Entonces, sus síntomas, pues es dolor crónico en el cuello, rigidez matutina, ¿no? En las mañanas se siente como más rígido, más molesto, o cuando tiene mucho tiempo, cuando está mucho tiempo sentado o de pie, pero muy estático. Se le irradia los hombros, siente como mucha pesadez, mucha debilidad y este es como otro punto de alerta, ¿no? Fatiga mental. Entonces ya nos empieza a dar como datos de otras dimensiones, ¿no? Más como cognitivos, más emocionales, más conductuales, dificultad para concentrarse. Por supuesto que el dolor crónico, pues sí genera también estos temas, pero hay que ir como anotando, ¿no? Decir, a ver, además de dolor, me dice que se siente fatigado, ¿no? Que siente fatiga mental y dificultad para concentrarse. Y desde un enfoque biomédico, pues empieza, ¿no? Con sus tratamientos, fármacos, analgésicos, relajantes musculares, antiinflamatorios, pero solo le dan un alivio temporal, empiezan a darle tratamientos de fisioterapia tradicional, yo así le pongo, le ponen las corrientes, le ponen calor, le ponen ejercicios, y sí siente mejoría, pero es transitoria. Y pues buscando, ¿no? Alternativas como todos, pues entonces ya voy al quiropráctico y que me ajusten y entonces pues ya fui con el hueser, bueno, con quien le recomendaran iba, ¿no? Con todos. Pero todos como que tenían este enfoque nada más como monocausal, ¿no? Como es la rectificación de la columna, es las cervicales, es las cervicales, es las cervicales. Y incluso está haciendo como que probable evaluación quirúrgica, ¿no? A lo mejor, pues sí, ya la rectificación es demasiada y necesitamos poner instrumental o lo que sea, ya eso lo está evaluando el médico y para descomprimir las vértebras. Pero nos llega otro paciente con, digamos, un poquito el mismo diagnóstico, me duele el cuello. Y no es militar. Ah. Es militar, ¿no? Y no está nada derechito, ¿no? Digamos, lo vemos en su deporte, lo vemos en la bici, pero si vemos la postura, allí hay una postura muy diferente, ¿no? Más bien ya como que en flexión de la columna dorsal, pero en extensión de la columna cervical. Y mismo tema.
Le duele el cuello, ya tiene varios meses con dolor de cuello, ya ha hecho varias cosas para, digamos, tratar esa parte desde este punto de vista como muy físico, paciente igual joven, ciclista profesional de ruta, tiene mucho dolor en los hombros y aquí hay otro dato que también podríamos como que ponerle banderita. A él le duele la mandíbula, sobre todo en las noches. Tiene mucho dolor en las noches que incluso lo puede pues despertar, ¿no? O no permitirle la calidad de sueño que necesita para su entrenamiento. Y esto ya empieza a generarle estados como de irritación emocional, de ansiedad, de angustia. Entonces ahí ya nos empiezan a dar como banderitas, ¿no? No es así como, o sea, sí le duele el cuello, sí le duelen los hombros, pero a él más bien no es tanto la nuca, sino más bien es la mandíbula, ya nos habla como de otra zona y le afecta el sueño, cosa que no nos había dicho el otro, que a lo mejor el otro sí dormía bien, y su profesión es diferente. Entonces podemos ir viendo que son mismos diagnósticos, pero de entrada, pues ya la utilización corporal es muy diferente, ¿no? Por su actividad, por su profesión. El dolor, pues ya hace 6 meses, no tiene tanto tiempo como el otro caso, pero sí ya es crónico, porque ya tiene 6 meses. Y él no se accidentó, no se cayó, no se, tuvo accidente de coche, nada, ningún trauma. De repente empezó con dolor y luego un poco más, y luego un poco más, y luego un poco más. Se acentuó más hacia un lado derecho y pues la tensión mandibular, ¿no? Empieza en este enfoque de decir, bueno, voy a tratarme ortopedia y voy a tratarme pues con el dentista, ¿no? Con el con el máxilo. Voy a ir con un máxilo y que me ponga una guarda y pues ahí, ¿no? Y el tratamiento enfocado igual fármacos, relajantes musculares, antiinflamatorios, ansiolíticos suaves, como que ahí ya vemos, bueno, empiezan como a ver un poquito más la parte emocional en este paciente, pero como muy desde este punto de vista como muy igual monocausal, ¿no? Como le damos un chocho para que funcione mejor su sistema nervioso y debe de cambiar, ¿no? Fisioterapia clásica con mejoría parcial, infiltraciones y la guarda. Y a mí me llegan estos dos casos y entonces desde el modelo biomédico, o sea, si yo me enfocara solamente en esta parte como disciplinaria de la fisioterapia, pues me enfocaría más que nada pues en el daño orgánico, ¿no? En la correlación entre la causa y el efecto, entre si una columna está rectificada y la otra tiene más lordosis, ¿no? Y me enfocaría en darle tratamiento en el cuello, en el cuello, en el cuello, en el cuello, a lo mejor en la mandíbula un poquito y un poco como que en los hombros, ¿no? Pero consideraría que ese dolor es únicamente como parte de ese segmento o de ese fragmento, ¿no? Porque incluso hemos llegado a fragmentar el cuerpo en partes cada vez más chiquitas y eso va hiperespecializando. Entonces perdemos como esta visión global de la persona. ¿Y qué significa entonces un cambio de paradigma? Un cambio de paradigma es cambiar de este enfoque biomédico y monocausal o disciplinario hacia lo que propone pues doTERRA, ¿no? Yo que pues he escuchado algunas pláticas, ¿no? Y todo está como la pirámide del bienestar y demás, pues nos habla más de un modelo integral. ¿Y a qué nos referimos con este cambio hacia un modelo integral? Pues que son al final personas, no son síntomas nada más, o no son nada más vértebras Partes del cuerpo, cervicales, exacto. no son nada más vértebras cervicales, no son nada más discos intervertebrales, o no son nada más raíces nerviosas de la columna cervical. Son seres humanos en toda la complejidad que eso significa. Y como seres humanos vamos a ir encontrando que tienen un lenguaje grabado
y un lenguaje hablado. ¿Sí? Su cuerpo, si nos permitimos irlos observando, nos van a ir dando esos datos a través de su postura y de su libertad de movimiento sobre en dónde están las tensiones y cómo se van pasando. Porque en la propuesta que yo vengo ahorita a mostrarles del libro, hablamos de cadenas musculares. Las cadenas musculares, bueno, es un enfoque en el que vemos el cuerpo como un todo, en el que hay familias de músculos que podemos verlas aquí, que no solamente nos hablan de zonas o de segmentos, sino que van a recorrer pasando a través de la fascia, que es como la capita que recubre al músculo, o sea, como cuando vemos el pollo que tiene así como una capita blanca. Esa es la fascia. Todo nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestros músculos, todo está cubierto por esa fascia. Entonces, la tensión muscular se va a ir transmitiendo a través de esas fascias y entonces nosotros podemos tener un tema en el cuello, pero tenemos que trabajar toda la cadena posterior. Tenemos que liberar toda la cadena posterior para que realmente ese cuello se libere. Porque si nosotros no trabajamos la cadena posterior desde, llámese toda la espalda, o sea, toda la espalda, desde el coxis hasta la nuca e incluso la fascia del cráneo hasta acá la frente, por más que tratemos de liberar el cuello, la columna cervical, no va a liberarse al 100% porque está viniendo la tensión desde esta zona. Y yéndonos más allá, tenemos que liberar toda la cadena posterior, incluso del miembro inferior. Entonces ahí ya vamos viendo a través como de ir observando la postura de cada una de las personas, que eso pues se hace en una sesión. Lo vemos de perfil, lo vemos de frente, lo vemos en la parte posterior y ahí vamos viendo esas huellas que están grabadas en su... Por decir, una huella de la cadena, del exceso de tensión de la cadena PA, que la vemos aquí en rojito, es precisamente esta rectificación de la columna cervical. Y la PA se relaciona también a nivel psicocomportamental como con la búsqueda del ideal. Las personas que son como muy idealistas o que están en el deber ser, como podría ser, digo, este, utópicamente pensando que todos los militares se están guiados por el deber ser. Si tienen un exceso de tensión, pues van a estar fijos aquí. Y en sí no es malo el ideal. Lo que digamos que no se busca es que estés fijo, o sea, que no tengas la adaptabilidad física y mental. Y entonces tenemos que trabajar igual toda la cadena PA y su complementaria, que es la AP, que es como que la que da ritmo, la que te permite como que moverte así más flojito, como que te afloja, para poder liberar el cuello. Entonces, en sesiones puedes trabajar mucho desbloqueo de rodillas para liberar el cuello. Entonces, si tú tiendes a extender las rodillas así de súper trabadas, atrás que se te ve así la curva de trabado, por más que tú quieras relajar tu cuello, no se va a acabar de relajar totalmente porque está compensando la hiperextensión de las rodillas. Entonces, ya desde ahí empezamos a ver cómo estos cambios de paradigma observando y cómo llegó Godelief, que fue la creadora de este método más o menos en los años 60, a estas observaciones, porque ella le gusta, era fisioterapeuta de origen belga y le gustaba mucho dibujar y era muy buena dibujando. Entonces entra a trabajar a una clínica reumatológica y empieza a tener muchos pacientes con dolor de espalda baja. ¿Y qué se da cuenta? Que a todos les duele la espalda baja, pero no todos tienen la misma postura. Se empieza a dibujar las posturas y entonces se empieza a analizar sus observaciones y así es como va desarrollando esta metodología de las cadenas musculares y articulares a partir de la observación.
Y el libro que les quiero compartir toma este enfoque de cadenas musculares para hacer una propuesta, para hacer una propuesta de modelo teórico, como para que entendamos cómo se va creando el terreno predispuesto para que se manifieste un síndrome doloroso, ¿sí? Porque, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, este terreno se va construyendo desde etapas muy tempranas de la persona. Y de ahí la importancia del conocimiento y de la prevención. No es como muchas personas piensan de, ay, pues es que no, la mala suerte, ¿no? Ya, yo estaba muy bien, pero no sé qué me pasó y la mala suerte y ya me descompuse todo. O sea, la salud no es así, la salud se construye con nuestros hábitos. Entonces, este caminito va a ser un caminito a nivel como que lo podamos comprender teóricamente, pues, qué influye o qué interactúa para que yo tenga experiencias somáticas, o sea, para que mi cuerpo esté, digamos, sintonizado con el bienestar o sintonizado con el dolor. Y un caminito, digamos, más práctico. ¿Qué puedo hacer? Ya entendí que influye. Ahora, ¿qué puedo hacer para cambiar? Y de ahí cada una de las siglas de SENSI. Soltar, entender, nutrir, sincronizar e integrar. Entonces, a nivel, digamos, teórico, este modelo, ¿qué es lo que propone? Primero, que la experiencia somática la vamos a entender siempre desde tres dimensiones que interactúan todo el tiempo, que no se pueden separar y que se van retroalimentando en ambos sentidos. O sea, no es que nada más el cuerpo alimente la parte espiritual o la parte espiritual al cuerpo, sino que por eso hay flechas bidireccionales, ¿sí? Porque tanto la parte espiritual influye o retroalimenta la parte psicoafectiva y viceversa. Y igual la parte física o el cuerpo, la dimensión biofísica. Entonces, la experiencia somática va a entenderse como esta experiencia que, que le sucede a un ser espiritual encarnado. Ujú. Es fundamental desde mi visión que nos entendamos como seres espirituales, porque eso cambia totalmente nuestro chip, la realidad, digámoslo ya, de forma como muy amplia. La forma en cómo vemos el mundo y cómo vivimos y cómo actuamos y cómo nos expresamos es muy diferente si nosotros nos entendemos como seres espirituales en un cuerpo, ¿no? Que estamos encarnados en un cuerpo, a si no tenemos como esta conciencia. Hasta te cuentas el cuento Y de otra cada una manera, de ¿no? estas O sea, te cuentas tu te propio cuentas el cuento cuento de de otra otra manera. manera, sí. Totalmente, totalmente. ¿Y a qué me refiero con la dimensión transpersonal? Pues esta parte espiritual que no religiosa, o sea, puedes tener tú la religión que tú quieras, ¿no? Sino más bien en este sentido como más oriental, de la conciencia, de la esencia, ¿no? De tu ser esencial, de tu sentido de vida, de tu propósito, conectar con eso. Es más conectar desde ahí como con ese ser profundo que somos y desde ahí puedes conectar pues con prácticas de meditación, puedes practicar con oración, contemplación, o sea, hay diferentes herramientas, o sea, no hay nada más una, sino es como un abanico de posibilidades a las que te puedes abrir y puedes ir tú nutriendo esa dimensión. La dimensión biofísica, que pues eso es básicamente nuestro cuerpo, ¿no? La materia, que en el punto de vista de cadenas musculares, pues vamos a hablar de las tipologías, de las familias de cadenas y cómo se expresan en el cuerpo y todo eso. Cómo eso nos va a llevar esos excesos de tensiones a síndromes dolorosos crónicos, pero se va relacionando con esta otra parte psicoafectiva, que esta parte psicoafectiva yo la estudié en la propuesta de Wilhelm Reich, que él fue discípulo de Freud, pero se fue alejando de Freud porque él empezó a trabajar con el cuerpo. Entonces fue describiendo cómo en la primera infancia, o sea, desde la concepción hasta los primeros 7 años de vida,
pues tenemos ciertas necesidades o pulsiones, ¿no? Que tienen que ser satisfechas. Y que si no son satisfechas por nuestros cuidadores primordiales, mamá, papá o pues, abuelito, o sea, quien sea nuestro cuidador, pues empieza a haber como un conflicto, alguna crisis y eso, digamos, cuando somos tan pequeños, pues lo que buscamos es la sobrevivencia, ¿no? Sobrevivir a costa de lo que sea. Entonces vamos aprendiendo que si soy bebé, ¿no? Y antes, como ahorita ha cambiado el tipo de crianza y demás, pero antes era, no, pues que llora y pues déjalo llorar una semana y ya, va a aprender. Y lo que pasaba no era que aprendía, sino que más bien se acostumbraba a que su llamado nunca era escuchado. Y entonces, pues sí dejaba de llorar, pero en su interno quedaba la huella de aunque llore, nadie va a venir, ¿no? Y entonces esa huella se podía observar a nivel físico, a nivel corporal, que daba esa tensión muscular, como ese aguantarse ya el llanto o esa apretar la mandíbula de tanto estar llorando y llorando hasta que te cansas y ya, esa huella se queda. Entonces, de acuerdo a pues cada herida, ¿no? Yo creo que algunos han escuchado las heridas de la infancia y demás. Cada herida va a ir dejando su huella a nivel corporal. Entonces se puede ir observando también como esas huellas en el cuerpo. Entonces ir trabajando a la par con diferentes técnicas que pueden ser de conciencia corporal, que puede ser terapia manual, pero desde otro enfoque, no nada más vamos a aflojar aquí los nudos que tienes aquí en el trapecio, ¿no? Y órale, hasta con el codo, hasta que se deshagan, ¿no? O sea, ya empiezas a ver como más integral, más global, y empiezas a escuchar más el cuerpo de la otra persona y tu propio cuerpo, y desde ahí es que lo puedes ir nutriendo. Entonces vamos viendo cómo se relaciona esa coraza muscular con las cadenas musculares. Y yo hice esta propuesta de que había bueno, de que hay un sistema psiconeuromiofascial. O sea, que tu sistema nervioso se comunica a través de tus fascias y de tus músculos toda esta información a las diferentes dimensiones, para bien y para mal, digámoslo así, ¿no? Pero si ya se quedó una huella, también se puede cambiar, que eso es lo bonito. O sea, tú puedes nutrir de diferentes formas, con información, con materia o con energía, ese sistema, esos sistemas, para que entonces se vuelvan a adaptar y vuelvan a recuperar esa capacidad de adaptarse, que es la propuesta que se hace, ¿no? Esta medicina enfocada más en la salud y en el bienestar es como entender que somos más que el cuerpo y que somos incluso más que la mente, ¿no? Esa es ya la parte transpersonal. La psicología transpersonal es la cuarta fuerza de la psicología y ya integra la parte espiritual. Entonces empezamos a ver que era como lo conductual, ¿no? Y luego ya empieza a entrar como más luego el psicoanálisis, el inconsciente, y luego ya más el humanismo, que es esta parte ya más de las emociones, ¿no? Y lo transpersonal ya nos habla en una recuperación de esta sabiduría oriental por los occidentales de la parte espiritual o lo transpersonal, lo que trasciende a nuestro yo, ¿no? Como a este nada más cuerpito que somos, a que somos parte de algo más grande. Y entonces trabajar desde esta multidimensional es lo que nos va a ayudar a ir caminando hacia a ese bienestar integral. Entonces, cuando vemos personas con dolor crónico recurrente, bueno, cuando vemos cualquier persona, ¿no? Pero hablando más enfocados en dolor crónico recurrente o persistente, hay que siempre abrirnos ya a este cambio de paradigma. Es como que nos cambiamos los lentes con los que crecimos, de solo somos cuerpo, ¿no? Y si me duele el estómago, solamente me tengo que tomar un Pepto-Bismol, por decir algo, y entendernos más bien como seres espirituales encarnados en los que todas estas dimensiones, unas más sutiles que otras, como puede ser la parte
espiritual, van a interactuar a través de estos sistemas de nuestro cuerpo. Y esta interacción no es lineal, no es como algo que podemos entender de la A a la B. Por eso a veces nos cuesta tanto trabajo decir, pero ¿cómo las huellas de la infancia, y a veces yo ni me acuerdo de nada de mi infancia, van a tener que ver con que a mí me duela la mandíbula? Porque al final también, pues somos, nuestro ser es muy sabio y a veces el dolor es tan fuerte que lo bloqueamos. O sea, bloqueamos el recuerdo, pero nuestro cuerpo tiene la memoria. Entonces, cuando nos damos permiso en un lugar seguro, en un espacio seguro, contenido, de ir liberando toda esa tensión, la memoria emocional puede ir saliendo poco a poco e irse integrando y sanando, ¿no? El trauma. Porque aparte el tipo de cuerpo que vamos agarrando también es por ese bloqueo que se crea la herida de la infancia, ¿no? O sea, como no es lo Exactamente. mismo alguien que se bloquea porque siente abandono o que no se siente escuchado a otro que porque lloraba le pegaban. Entonces el bloqueo en el cuerpo para congelarse, ¿no? Y no sentir es diferente. Es muy diferente. O sea, por ejemplo, ya en un tema de niños como más grande, tiene mucho que ver la parte a lo mejor sexual, ¿no? Y entonces vamos a encontrar más tensiones a nivel de la pelvis, por decir. Entonces sí depende en qué etapa, y digamos, no es que tengamos una sola herida o una sola huella, o sea, realmente somos complejos. Generalmente tenemos una o dos que como que están más evidentes, pero pues hay que trabajar pues a nivel integral, ¿no? Todo. Y entonces ya vamos a considerar siempre las emociones y la parte espiritual. Entonces vamos a ver a este paciente nuevamente, ¿no? A este joven. Y entonces ya le podríamos preguntar, oye, ¿y no has tenido algún evento que te haya ocasionado, pues, alguna impresión o algo, ¿no? Así como que ya en la segunda visita. Y dice, bueno, pues sí, la verdad es que pues en mi última misión, pues murieron varios compañeros y pues ya te cuento toda la historia, ¿no? Es un enfrentamiento, estábamos en tal lugar, en yo qué sé, Sinaloa, lo que sea, que se quieran ustedes imaginar, y tuvimos un enfrentamiento y pues varios de mis compañeros murieron, ¿no? Y entonces ahí ya dices, ah, caray, ¿no? O sea, yo pensaría que eso es bastante relevante, ¿no? Y a lo mejor ya había pasado por el ortopedista y por el fisioterapeuta y por el quiropráctico y por el no sé quién, y no había tenido como esa oportunidad de que alguien le preguntara, ¿no? Y porque a lo mejor él también ni siquiera lo relaciona, a lo mejor es como, "Oh, pues sí me pasó, pero ¿eso qué tiene que ver con que me duele el cuello?" Es muy común, de hecho, ¿no? Que las personas no relacionen los eventos emocionales o traumáticos con su dolor. O creer que ya tienen trabajado eso como si fuera una cosa independiente, pero mientras haya dolor hay estrés, ¿no? O sea, como, Ahí el cuerpo te está diciendo, a ver, aquí hay algo que no está resuelto. Y si lo único que te permites tú, digamos, de cierta forma, por educación, por cultura, por creencias, es descansar o ponerte atención porque te duele algo, pues no se te va a quitar el dolor hasta que le pongas atención a ese otro algo que puede ser dolor emocional. Entonces viene el dolor físico porque es la única manera en que tu ser dice, pues es que si no, va a ser como si nada hubiera pasado y aquí seguimos nosotros en ese sufrimiento interno, ¿no? Y pues ya te empieza a dar como más datos, ¿no? Pues si tengo pesadillas, todo el tiempo estoy alerta, ¿no? Muchos datos como de síndrome de estrés postraumático. Me siento culpable, ya no puedo estar con mi familia, no sé, estoy con mis hijos y no siento nada. Y le das cierto espacio para que pueda, ¿no? Expresarse. Tengo la sensación de constantemente estar cargando con demasiado. Entonces, podría atreverme a decir a que le hagan una resonancia magnética, porque tú puedes hacerle una resonancia magnética y encontrar que tiene digo, a reserva, ¿no? O sea, si tuvo un trauma y demás, pues sí hay que hacer ciertos estudios.
Pero pues de 10 personas, 8 personas con ningún síntoma pueden salir con una protrusión discal como hallazgo. ¿Qué es eso en español? O sea, una hernia, Ah, ok, ok. ¿no? Así como de que, ay, pues es que tengo una hernia. O sea, tú metes a 10 personas que no tienen dolor de cuello y les haces una resonancia magnética y 8 van a tener datos de una hernia discal. No una hernia severa, pero sí una hernia discal. Y, y no tienen síntomas. Sí, no necesariamente están con dolor, o sea, aquí el dolor es otra cosa, ¿no? Otra cosa, ¿no? Y ninguna cosa es más importante que otra. O sea, hay que cuidar la parte del cuerpo, pero también hay que empezar a abrir como este panorama a estas otras dimensiones, ¿no? Desde mi propuesta. Igual llega otro paciente y pues le empiezas como a explorar un poco, bueno, y la competencia, cuándo es, cómo te sientes, barabán, no sé qué. Y empieza a decirte, no, pues la verdad es que quiero que salga perfecto, llevo entrenando tanto tiempo, me dicen que descanse, pero yo no puedo descansar, quiero seguir, estoy súper presionado por conseguir patrocinadores, y ahora ya me siento peor de estresado porque pues no puedo entrenar bien y entonces eso hace que me ponga súper irritable y tengo problemas y entonces empiezas como a darle ese espacio para esta parte emocional. Y son pues muy diferentes, ¿no? O sea, son emociones, pero son situaciones muy diferentes. Y a los dos les duele el cuello y a los dos les duelen los hombros y los dos ya tomaron un montón de medicamentos y ¿no? Entonces, es como irnos adentrando a otras posibilidades para poder atenderlos de forma más integral y una de las herramientas que yo he encontrado para poder trabajar todas estas dimensiones o todos estos componentes, pues son los aceites esenciales porque podemos trabajar la parte física, ¿no? Con aceites, con las mezclas de dolor, para relajar el músculo, ¿no? Para la inflamación, para la neuropatía, para un montón de cosas, para el cartílago, ¿no? Depende lo que quieras tú ir trabajando, pero a su vez también les podemos dar un apoyo a nivel emocional, ¿no? En el caso del duelo, ¿no? Del trauma del soldado, ¿no? Del militar, pues trabajar esa parte más como de la pérdida, del duelo, del trauma, de la culpa, ¿no? Con ciertos aceites, ¿no? Con ciertas mezclas. Pienso yo, no sé, a lo mejor un forgive, ¿no? Para la culpa, ¿no? Porque eso les pasa mucho a los sobrevivientes. Decir, ¿por qué ellos sí y yo no? O sea, a lo mejor podríamos trabajar ahí, ¿no? Y muchas otras mezclas. Y la parte, pues también yo creo que espiritual. Yo por eso me encanta el incienso, porque se me hace como un aceite que conecta mucho con la parte espiritual y también como que te enraiza, ¿no? Como que te da mucha fuerza en los procesos de recuperación. Y Y es además quita el dolor. exacto, es como un tres en uno, ¿no? Ayuda a lo físico, a lo Exacto, emocional y a lo espiritual. exacto, Bien. sí, ya sabes por qué siempre pedí incienso. Y entonces, pues esta propuesta en sí es que no hay un solo camino, digamos, o sea, no es como vamos a hacer ahora protocolos de aceite, no sé, y este, sino cada quien, como en estos puntos importantes a considerar, podemos ir eligiendo cómo ir trabajando los diferentes aspectos, ¿no? Soltar. Soltar es soltar las tensiones musculares, ¿sí? Toda esa tensión que tenemos guardada. Entonces, ¿qué aceite podemos utilizar en esta parte como más física, más de soltar? Pues bueno, hay muchos, ¿no? Pero por ejemplo, podría ser, es que yo siento que en el soltar la tensión física puede ser
algo que te ayuda a la tensión física que ya tienes, como algo que te evite que tengas la tensión física, ¿no? Como lo que te platicaba de la manejada. Sería un Ujú. poco por ese ejemplo, por ejemplo. Sí, 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 pueden ser las dos, ¿no? O sea, si tú ya tienes identificado que te va a tensar el evento que vas a, ¿no? A vivir, pues puedes ponerte algo, ¿no? Pero si a lo mejor no lo tienes identificado y nada más se ve la tensión, entonces podemos utilizar algo que sea como más relajante, por decir, ¿no? O sea, a lo mejor pienso yo en un Deep Blue, ¿no? Que sí te puede ayudar, pero nada más a un nivel. Entonces, por mucho Deep Blue que le pongamos, a lo mejor sí suelta un poco el músculo, pero si no nos vamos como al siguiente nivel, que es entender la relación entre el cuerpo y las emociones, los pensamientos, pues nos vamos a quedar nada más en tratar de resolver la parte física, ¿no? O sea, la parte de la contractura muscular y no vamos a tener, digamos, el bienestar que estamos buscando. Cuando ya nos vamos a entender la relación entre estas emociones, entre estos pensamientos, en el trauma y cómo a través del sistema nervioso pues, se van manifestando en el cuerpo, pues entonces ya podemos ir a otro nivel. Me decías tú también en ese ejemplo, creo que el geranio, ¿no? Sí, que te podría ayudar como a irte hacia adentro y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Exacto, o sea, ¿qué me quiere decir mi cuerpo con este dolor, con esta enfermedad, con este tema físico, ¿no? Ajá, hasta atreverte y llorarlo, ¿no? Porque creo que a veces estamos tan duros que no sabemos ni siquiera cómo contactar con la emoción. Entonces, me encantan los aceites porque siento que es una herramienta que nos va a ir abriendo puertas. ¿Cuál? La que ahorita sí puedas atender. Y en la medida en que la vas abriendo, pues vas llegando más profundo. Exactamente. Y de ahí pues te vas precisamente, ya entendiste, ahora cómo nutres, ¿no? ¿Cómo nutres, cómo le das esa información a tu cuerpo que lo ayude a readaptarse o a refuncionalizar el tema? Y yo en el libro pues propongo que siempre debe ser como desde el corazón, ¿no? O sea, como una nutrición muy amorosa. No desde la autoexigencia y desde el deber ser y ahora mi vida va a ser totalmente diferente y voy a meditar 10 horas y voy a comer solamente hojas verdes y a quien se le facilite y todo y demás y lo pueda lograr sin morir en el intento, pues muy bien, está padre, pero no todos podemos hacer un cambio así de un día para otro, ¿no? Y en cambio, amorosamente vas a ir nutriendo a través de prácticas, ¿no? Yo creo que eso es muy valioso de todas las capacitaciones y las pláticas que van dando, de estos hábitos, de que tienen que ir implementando los hábitos en el día a día, en el día a día, porque eso de ponerte tu aceitito diario es nutrirte, es como darte ese apapacho que a lo mejor hablando de heridas de la infancia, no tuviste. Entonces, tú mismo te lo estás dando, ¿no? Y a lo mejor te duelen los pies, ¿no? Tienes este espolón y te duelen los pies y bla, 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 ¿no? Y entonces eres súper autoexigente y demás, ¿no? O sea, quieres siempre el éxito y los logros y las metas y no sé qué, pero ese date permiso de decir, a ver, voy a hacer nada más, voy a agarrar mi aceitito y me lo voy a poner y me doy mi masajito en toda mi planta del pie y en los deditos y ya le estás dando otra información, ya estás nutriendo a todos tus sistemas porque te estás permitiendo ser nada más, estar sin hacer, sin hacer, sin hacer. Entonces, desde ahí puedes ir nutriendo también con todos estos hábitos saludables, ¿no? Además, yo creo que los aceites, me encanta, Iván Reynoso una vez me lo explicaba como puedes ayudarte a cambiar una situación. Por ejemplo, siento culpa, entonces me pongo forgive, ¿no? Ujú. Bueno, no, te puede ayudar los aceites a dos cosas. Una, a contactar con la emoción para entonces llegar a lo profundo y llorarla, ¿no? Y eso es súper liberador y sanador. Y otro, a cambiar la situación que te hace estar, o sea, a cambiar la situación. Me siento triste, entonces me puedo poner de pronto un Citrus Bliss que sé que me va a dar una chispa de alegría solo por olerlo, por untarlo, pero entonces me estoy nutriendo de ese momento agradable para Claro. entonces sobrellevar el momento que se está viviendo un poco desagradable, ¿no? Y es una forma de nutrir, ya sea creando una situación distinta
o ayudándote a contactar con la situación de origen, ¿no? Puedes hacer Claro, ambas. es súper importante porque a veces es como, podemos ir a una terapia y no, pues es que tienes que estar relajado y cálmate y todo, ¿no? Pero si toda tu vida has estado estresado y nunca has tenido como un momento que realmente tú dijeras conecte con la paz, pues ¿cómo le dices a tu cuerpo si no lo ha vivido, sin esa memoria? Entonces el aceite te puede ayudar a decir, ah, o sea, ponértelo, aplicártelo, olerlo, ¿no? Te ayuda a decir, ah, esto es estar en paz. Y ya al integrarlo en tu cuerpo es más fácil que puedas como regresar ahí, regresar ahí. Y en el libro hablas un poco de la neuroplasticidad, ¿no? O sea, si no, o sea, sí podemos crear como caminitos diferentes en ¿cómo lo explicas tú? Así técnicamente esto, o sea, como que estás acostumbrado a una forma y no Exacto, conoces exacto. otra. Puedes hacer nuevas rutas, ¿no? Exacto. Para... Ay, creo que nos congelamos. ¿Soy yo? Ah, ¿ustedes también la ven congelada, Ceci? Se Sí, escucha ¿verdad? un poco corta. Ah, ya, creo que de pronto dejé de escucharte. ¿Nos hablabas que podemos hacer nuevas rutas? A ver, vamos a ver. Otra vez se congeló. Creo que en lo que se vuelve a conectar, Ceci, Ya está acá. ya está. Hola, no. Listo, creo que ya, sí. Ya, a ver, te congelaste de pronto y nos quedamos en que podíamos hacer nuevas rutas. Sí, no, podemos hacer nuevas rutinápticas, o sea, nuevas rutas neuronales. Y pues es mucho lo que a veces sí han leído a Joe Dispenza, ¿no? Al final, pues tú vas a crear con estas nuevas rutas, ¿no? Entonces, si tú quieres un cambio, sí puedes lograrlo, pero a través como de estos hábitos que van a ir generando estas nuevas conexiones neuronales. Y por eso la importancia como del siguiente paso que es sincronizar, ¿no? Sincronizar lo que pienso, lo que digo, lo que hago, ¿no? Tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu práctica espiritual. O sea, porque no puedo yo, digamos, decir, no, sí, ya medito, no sé, 2 horas diarias, pero como hamburguesas, papas fritas, helado y 3 litros de coca diario. No hay una congruencia. Entonces vamos a ir buscando esa congruencia en todos los niveles y de esa forma pues ir sincronizando nuestros sistemas. Y creo que lo más importante es integrarlo a nuestra vida cotidiana. O sea, que no se quede en una charla, que no se quede en un libro, que no se quede en un TikTok o en un video o en una plática, sino que realmente podamos hacer como esos cambios, esos pequeños cambios, integrándolos en estas rutinas de bienestar que propone doTERRA, porque eso es lo que nos va a ayudar a hacer el cambio de chip. Construir realmente experiencias somáticas de bienestar, agradables, placenteras, y construir la salud que pues estamos buscando, ¿no? Yo todos que estamos aquí, pues estamos en esa búsqueda, ¿no? En ese camino y queremos compartirla. Y Además, pues te eso. vuelves como poderoso porque ya no eres solamente la víctima de la situación, sino dices, bueno, a ver, de chiquito no podía tener conciencia de que esto me había lastimado tanto y que se había creado este bloqueo en mi cuerpo, pero ahora que yo llevo, o sea, que yo tengo la capacidad de darme cuenta, pues entonces, ¿qué sí me toca a mí hacer para nutrirme, integrarme? Y algo que me encantó de tu libro, Ceci, para quienes, o sea, les voy a decir varias cosas que me encantaron. Una es que
Es súper cortito, o sea, lo puedes leer de así como muy de corridito, pero algo que me encanta, bueno, me fascina, es que tiene, por ejemplo, en una parte como los códigos QRs que te llevan a los audios para hacer las prácticas precisamente que nos dice Ceci, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una práctica que es como para, por ejemplo, en orden, ¿no? Sería para cada uno de los pasos que nos estás diciendo, o sea, como no solamente en esta teoría de haberlo escuchado como decir, ah, bueno, sería bueno que hiciera esto, sino una acción específica que nos pueda ayudar a ver cada uno de los pasos para que en la medida en que yo lo vaya haciendo, pues vaya teniendo mucha congruencia y yo pueda empezar a ver los resultados en mí, ¿no? Eso está, me encantó. Sí, pues son como capsulitas de bienestar, ¿no? Así como... Y son cortas, porque realmente buscaba que fueran, no sé, ejercicios que la mayoría, yo creo que prácticamente todo el mundo puede hacer. Habrá algunos que se adaptaron, pues, bueno, si no puede ser de pie, pues en una silla o así. Y meditaciones como cortitas, porque no estamos muy acostumbrados y si nos dicen, tienes que practicar 3 horas, pues como que nos frustramos y ya no lo integramos. Entonces, cosas que fueran como cortitas, prácticas que pudieran como ser de beneficio. No sé si alguien tenga alguna pregunta, como de algún ejemplo que quiera que tal vez Ceci nos comente, no sé, como alguna pregunta con respecto a lo que Ceci nos comparte. A mí me encantó darme cuenta que uno de los talleres que más disfruté fue uno que se llamaba Leyendo tu cuerpo y como que quién sabe dónde tenía los apuntes y volver a leer tu libro me hizo recordar como estos tipos de cuerpo que pues que me encanta porque sí es cierto, no es que seamos un cuerpo específico, somos la combinación como de muchos cuerpos, pero como que me recordó, por ejemplo, yo me imagino que tú, pues solo de ver a las personas, o sea, nuestro cuerpo habla de muchas cosas que nosotros no sabemos que te están diciendo, ¿no? O sea, como que los diferentes cuerpos te van comunicando cosas que, Ya van a apagar las cámaras, ¿no? déjame me pongo derechita, bueno, no tanto. Pero es que me parece súper bonito y súper respetuoso también, porque entonces entiendes la historia de cada persona, ¿no? Y yo cuando entendí, por ejemplo, que una de mis heridas era la de la traición, no sé, en ese taller, empecé a tener conciencia de cuántas cosas yo pensaba que tenían que ver con un problema de traición. Y cuando me caché, como que dije, ah, bueno, puede ser muy fácil, cada vez que me cache y ahora sepa que tiene que ver con una herida de la infancia o una forma en como yo interpreté pues la infancia, entonces ya le quito peso a ese como historia mental que me estoy haciendo que me puede llevar a miedos extremos o a lo que sea que me pueda llevar a esta exageración, que cuando ya lo pones en Sí, la terrenalidad, así dices, ay, no, no, esta persona de quien yo estoy sintiendo esto no es quien, o sea, yo lo estoy exagerando, o sea, viene desde mi herida, ¿no? Y cuando entiendo otras heridas, también me doy cuenta que no es personal que la otra persona piense, responda y haga eso, sino tiene que ver con su herida, ¿no? Y a cada quien nos toca, pues, trabajar la propia. No podemos responsabilizar al otro de nuestra herida, ¿no? A mí claro. eso me dio mucha conciencia, o sea, mucha. Sí, 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 claro. Total, totalmente. ¿Y tienen alguna pregunta o dejamos dormir a Ceci? ¿Dónde podemos conseguir tu libro, Ceci? O sea, yo sé que me lo trajo Sandy por tu presentación, pero si quisiera más, ¿dónde podríamos adquirirlo? Puede ser, mi consultorio está en la zona azul o yo puedo llevarlos a ATSA, ¿no? Que Ok, creo que es un punto ahí como conocido, o lo pueden comprar por Mercado Libre, te paso el link si quieres, o en Amazon Digital. perfecto. Eso está muy padre porque entonces no es, te ahorras la parte de la entrega y puede ser digital y nada más se descarga en Kindle, ¿no? Exactamente, Yo lo que he exactamente. visto ahora con Amazon es que no puedo comprar desde mi app, como que me tengo que ir a la computadora y solo así puedo comprar los libros digitalmente, porque antes sí podía y ahora solo lo puedo hacer así. Y ahora solo con la compu. Oye, Ceci, y dime, ¿cuál es tu aceite? Bueno, ya sé que el incienso, pero ¿en qué momento te diste cuenta? Ya sé que usabas otros aceites esenciales, pero ¿en qué momento te diste cuenta que como que doTERRA era diferente a otros aceites? O que sí funcionaban, o sea, que decías, oh, o sea, esto funciona muy bien.
Bueno, es que el incienso, soy su fan, en serio. A mi esposo le suelen dar como dolores de cabeza muy intensos, muy, muy intensos. Y por ahí escuché que una gota de incienso sublingual o que podía ser incluso así como que en tantita agua y se la tomaba. Y, o sea, literal, una gota y le quitaba el dolor de cabeza. Era así como, wow. Y son dolores que migraña, sí, no me hablen, y no la luz, y no sé qué, o sea, muy, muy intensos. Y él no es una persona quejosa, ¿eh? O sea, para que él diga que le duele es porque, o sea, casi, casi hospitalícenlo. Entonces yo creo que sí fue de los primeros que dije, esto está muy, muy efectivo. Y también otro de mis favoritos también es el geranio. Yo se lo recomiendo mucho a mis pacientes. Mucho, mucho geranio en el corazón. Geranio en el corazón. Y ahí los mando con su geranio a que todos los días se pongan geranio en el corazón. Me hace muchísimo sentido porque, por ejemplo, pensando en lo emocional de los dolores de cabeza súper fuertes, yo lo que he leído es que es de pronto como sentir que no tienes la capacidad intelectual de resolver algo. Solo es una lectura tuya, ¿no? De la situación. Y de pronto el aceite de la verdad, si vemos en el libro de emociones, que es el incienso, a mí me encanta el incienso cuando lo uso a nivel emocional porque lo que me doy cuenta justo es que quita todo, o sea, hace simple la verdad, ¿no? Entonces probablemente te pone en un estado, además de ser desinflamante y todo lo que pueda hacer a nivel físico, te pone en un estado como de llegar a la verdad de una forma más fácil, sin tener que estar dándole tantas vueltas, ¿no? Y me haría como mucho sentido eso. Y el geranio que dices, pues que es el del amor y la confianza y que te hace contactar con esto. Yo siempre digo que alguien que es muy sensible, el geranio lo va a hacer llorar mucho, pero alguien que está súper alejado o como pues, ¿cómo se diría? Como con una coraza muy fuerte para contactar con su emoción, el geranio es este que te va suavizando y te va ayudando a adentrarte a eso, ¿no? Que no te gane la razón, sino poder contactar con la emoción y me hace muchísimo sentido. Además, seguramente, pues es como relajante muscular, ¿no? Te ayuda a tener un sueño profundo, o sea, como que ayuda a mantener como la presión más baja, o sea, como que siento que quita todo lo otro, ¿no? Que puede estar también como causando este bloqueo o dolor. Por ejemplo, le decía a Ceci que ahorita que mi hijo está aprendiendo a manejar, pues de los primeros días me di cuenta que, claro, que tenía mucha tensión en el cuello, ¿no? Y claro, eso yo pensando de lo que puede pasar, estás viendo a todas las personas caminar, los accidentes que te imaginas, que ya no eres consciente como cuando, pues porque ya sabes manejar, no sé, y de pronto sacando mi oráculo de los aceites, me salió ylang ylang. Yo justamente lo que dije fue, ¿qué necesito en este momento, para hoy que voy a ir a manejar con mi hijo, ¿no? Para no ser tan nerviosa, yo qué sé. Y entonces de pronto me salió ylang ylang, o sea, ni siquiera fue porque yo hice una deducción en mi cabeza, sino fue sacado del oráculo que compramos, ¿no? Y entonces me encantó porque dije, bueno, no soy fan del ylang ylang, me lo voy a poner solo un poquito en el corazón, en los lóbulos de las orejas y ya. Y me di cuenta que pues en esa sesión de aprender a manejar estuve mucho más digo, mucho más tranquila, menos tensa, como que contacté más con la emoción que mi hijo puede estar sintiendo al manejar, más que por mi tensión de todo lo que podría pasar. Y me di cuenta que al final pues del día no tenía ningún tipo de tensión en el cuello que yo ya estaba esperando tener, ¿no? Y dije, ay, qué padre es doTERRA. O sea, es que puedes empezar desde lo físico, o sea, desde lo emocional, para que ya ni siquiera pase nada a nivel físico, ¿no? Y es como súper sabio, porque además el Deep Blue Rob, por ejemplo, entre su fórmula tiene ylang ylang, ¿no? Y nunca consideramos el ylang ylang, que además te ayuda a contactar con el corazón. Creo que Y ahí te diría, estás. ¿no? Como somos seres espirituales, pues al final sí, tu ser puro sabía que necesitabas eso, ¿no? Al final los oráculos son como herramientas de proyección del inconsciente, ¿no? Exacto, Y eso que cuando ya tenemos sabía. esta dimensión transpersonal, exacto, nos abrimos a algo más grande que nosotros que nos puede sostener, ¿no? Y que nos va a dar información.
Ay, me encanta, Ceci, porque siento que tú le pones en tu libro todo lo técnico que yo no sabría explicar, ¿no? O sea, como todo eso que queremos aprender y que a veces nos gustaría poderle enseñar a alguien que esté como dudando, ¿no? Como poderle decir, no, mira, hay toda esta razón técnica por la cual una emoción sí puede tensar tu cuerpo y hacer un bloqueo y generarte dolor. Y seguí bueno, siempre les he recomendado unas videos que no sé si has visto de un doctor que se llama Amigo Dolor en YouTube y tiene 7 capítulos, ¿no? Y él se los da a sus pacientes antes de atenderlos. Y ahí habla de todos los casos en donde ya no hay ligamentos, o no sé si llame así ya, o sea, que realmente hay una lesión que podría estar causando dolor y personas que no tienen dolor y otros que no tienen absolutamente nada físico y tienen un dolor crónico. Y me encanta porque creo que esto es como la validación de esto, ¿no? O sea, como que claro, o sea, hay un dolor. Me encanta, por ejemplo, que dices cómo puede venir creo que hablas de una desviación de la columna desde la panza, ¿no? O sea, como por si la mamá vivió agresiones, miedo o no sé qué, cómo desde ahí se puede condicionar a después tener como un dolor en la columna. O sea, como que me hace pensar en tantas cosas, así desde cómo fue mi emoción estando embarazada, hasta las mujeres embarazadas, los primeros meses, no sé, como que me parece muy completo y muy inspirador poder ver tantos ejemplos. Muchas gracias, Ceci. Fíjate, aquí hay Gracias una a ti por pregunta. el espacio. Mira, a ver si nos puedes contestar esta pregunta. ¿Tú qué sugieres? ¿Qué aceites has visto que son buenos para bruxismo, por ejemplo? El past tense. Ujú. A mí me funciona mucho el past tense. Sí, sí, para toda la parte de bruxismo y bueno, mucha tensión en occipital porque el bruxismo, a la tensión en temporomandibular tiene mucho que ver con las primeras tres cervicales, o sea, con el occipital y las primeras tres cervicales. Entonces hay que trabajar la tensión aquí, pero también como que la zona como de la nuca, digamos, esa zona. Y el past tense es maravilloso para liberar la tensión ahí. ¿Y qué pasaría cuando pones los aceites, por ejemplo, en la planta de los pies? Yo me he dado cuenta que si además siempre me lo pongo en la planta de los pies, como que digo, bueno, que se vaya a la parte del cuerpo en la que también podría tener un beneficio y que yo no sé, y ahorita viendo lo de las cadenas musculares, como que diría, pues, ¿por qué no, no? Tal vez te puedes poner también hasta en las rodillas y en la planta de los pies para que pase por donde tenga que pasar el resto de la tensión, ahora Claro, quitarla, ¿no? sí, y bueno, pues hay toda una teoría sobre reflexología y medicina tradicional china y demás, en las que puedes pues también apoyarte para actuar reflejo a otras zonas del cuerpo. Aquí hay otra pregunta que dice... Aceites que recomiendas para dolores musculares y liberar tensión muscular. Soy nueva en esto, en la terapia de la terapia de aceites. Pues igual, ¿verdad? Es que los favoritos que son Past Tense, Deep Blue, Aromatouch, Geranio. Aromatouch es muy... También uso mucho balance con mis pacientes. Uso mucho balance y uso la técnica esta que es como de aromatouch de mano y se los pongo en la mano derecha normalmente. Bueno, no sé si se puede poner en una o las dos o Nosotros lo indiquen en hacemos, alguna, ya ni me acuerdo, pero lo, yo se lo pongo a la derecha primero, porque la derecha, yo lo pongo en la derecha porque la derecha es la cadena anterolateral, que es como la que cierra, como que la que te contrae. Entonces se lo pongo en la derecha para que desde ahí como que des una información de relajarse, como de abrirse. oh, eso está increíble saberlo. Balance es muy bueno también para tensiones Y y para el el túnel de carga, aromatouch también me gusta mucho. Ay, bueno, ¿cuál, esa cuál? toda la técnica aromatouch me Sí, gusta mucho. sin duda sí. ¿Y qué aceite sugieres para dedo de gatillo o túnel de carpio? Yo ahí creo que la mezcla de la morfina natural funciona muy bien porque el limoncillo también ayuda mucho como para desinflamar y la copaiba, que le pongo también copaiba a la mezcla, pues ayuda para cuando es como el túnel del carpo, que es un tema más también de nervio y eso, ayuda mucho.
¿Y Sí, le desde dónde conviene aplicarlo? Porque sé que no solamente es si se te duerme la mano, ¿no? O sea, viene como desde acá. Exacto, puede ser incluso desde el hombro, ¿no? O sea, como que trabajaras igual, como que toda la parte del miembro superior e incluso hasta un poco del cuello, ¿no? Porque a veces hay mucha tensión en el cuello también, o hacia acá, hacia el pectoral. Y a mí me gusta mucho tener estos tres aceites básicos para el dolor, como el Past Tense, Deep Blue y Aromatouch, por ejemplo, porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, el otro día fuimos a una caminata a Chapultepec, a un rally de la escuela de mi hija, y caminamos muchísimo y sentí rarísimo porque no sé si al otro día o esa tarde, no, esa tarde, desde que ya iba rumbo al coche, sentía mucho dolor atrás de la rodilla, creo que izquierda. Y entonces me puse Deep Blue y nada, o sea, al otro día yo sentía exactamente igual. Y decía, ay, qué horror, a ver si no me lastimé ya algo. Obviamente como que piensas, ¿no? Como que, pues yo no sé nada, yo casi no hago ejercicio, seguro ya me lastimé, no sé. Y de repente me encuentro el past tense, o no sé por qué se me vino o usé el past tense y me puse el past tense atrás de la rodilla, santo remedio. Dije, ay, es que es bien padre, no sé qué, en qué cambie, pero los ingredientes son diferentes y de pronto tal vez sí tiene que ver o con la emoción o con el ingrediente o con qué, pero que si tienes los tres puedes probar y a diferencia de los medicamentos, no vas a probar hoy, no sé cómo se llaman ya los medicamentos, pero no te vas a echar un cóctel de medicamentos a ver cuál es el que te funciona. En cambio, con los aceites sí puedes hacer cosas, probar hasta ver cuál es el que te funciona a ti, ¿no? Y me atreví a hacer la recomendación en el grupo de Facebook y alguien que me decía que tenía exactamente el mismo dolor y que también ya usa aceites esenciales me dijo, qué impresión, con el past tense se me quitó, ¿no? Y entonces eso que dices, ay, qué padre, o sea, gracias a que lo puedo experimentar, pude ayudar a otra persona, ¿no? Sin conocer la teoría de lo que hay atrás de ese dolor. No sé si perdí de nuevo a Ceci. Ya. Ya. Pues no veo más. Ah, bueno, para pies planos que duelen mucho que pies planos y duelen mucho y que duele mucho la columna. Bueno, a reserva de que pues sí habría que valorar, ¿no? O sea, las tensiones y demás. Yo creo que podría usar pues incienso. Ay, sí, ya todo quiero incienso. Sí, sí. Ya todos los quiero mandar incienso. O morfina natural. Morfina natural que, o sea, lleva incienso, pero lleva otros ingredientes y le puede beneficiar. O incluso también la crema de Deep Blue, esa también la utilizo y ayuda mucho porque te puedes dar como el masajito más fácilmente. Y normalmente cuando hay pie plano, pues hay mucha tensión en la fascia del pie, ¿no? En los músculos del pie. Entonces los puedes ir como relajando, aflojando. Y con la pomadita, pues puedes también como ir dando ese masajito. Y para quien no sepa lo que lleva la morfina natural, bueno, al menos yo la hago con mejorana o orégano. No sé si tú pones uno de los dos o los dos. Yo pongo mejorana Mejorana, limoncillo e incienso. y copaiba le Y pongo. copaiba. Y hay quienes agregan abeto siberiano y hacen así como una mención de que es una gran alternativa agregarlo también a la morfina natural. Todo esto lo puedes utilizar de manera tópica, pero también te lo puedes poner en una cápsula. Entonces puedes hacer, por ejemplo, en un bote que tengas vacío de doTERRA, puedes poner, por ejemplo, 20 gotas de cada una de estas cosas si es que lo vas a usar por tiempo prolongado. Y entonces pones dos, tres gotitas en una cápsula y tomarlo y de esa misma mezcla, tomar un poquito, poner la crema de Deep Blue o ponerlo por capas, ¿no? Primero uno, después otro, y hacer esta combinación del Deep Blue Rub con la morfina también tópicamente, y es una maravilla. Ujú. Ay, Ceci, pues te agradezco muchísimo regalarnos tu viernes en la noche. Yo sé que tienes hijos chiquitos, que has trabajado todo el día. Tenemos una persona que está levantando la mano. Déjame ver si le puedo poner que hable, por si quiere hacer una pregunta y podernos pues ir a dormir. Hola, buenas noches. Mi nombre es Paulina Villano. Actualmente soy estudiante de una carrera de licenciatura en piano y la verdad me sorprende mucho
pues estoy feliz de haber entrado a esta clase porque justamente hace un mes me detectaron a mí rectificación de igual de la columna, justo lo que estábamos viendo en el primer caso del soldado. También tuve otros problemas relacionados, tuve tendinitis, codo de tenista, justamente por una mala postura, por una mala técnica y constantemente tengo muchos dolores en el trapecio, en el brazo. De hecho, yo había hecho en el chat la pregunta de qué aceites podría usar para ayudar a calmar los dolores. También me sorprende mucho porque tengo que presentar un examen muy importante y en serio, cada vez que me acuerdo de ese examen me empieza a doler todo el cuerpo y sobre todo en la parte del trapecio también la mano donde me habían lastimado. En verdad esta clase me ayudó muchísimo a entender cómo también puedo ayudar a mi cuerpo para avanzar y poco a poco dejar de sentir el dolor. Y conocí los aceites esenciales gracias a mi mamá. Ella fue la que me ayudó, de hecho me puso creo que la morfina natural en la mano y mejoré un poco. Y pues me gustaría darle como un seguimiento, como qué me recomendarían, también me interesa saber de algo algunos aceites que pudiera tomar si ayudan también para la relajación, la concentración y así. Ay, a mí me parece increíble. Yo me iría más al chisme emocional y te preguntaría por lo que dijo Ceci. ¿Qué tanto te identificas con esta parte del deber ser? O sea, de debe de ser así, debe de ser perfecto. ¿Te identificas con esa emoción como constante en ti? Muchísimo, en efecto, porque pues justamente también como en el caso del ciclista, yo también tengo esa presión constante de llegar a un punto de perfección, también porque mis maestros en la escuela me lo exigen mucho. Igual que practique demasiadas horas y eso a veces me genera entumecimiento en todo el cuerpo, en las piernas, en la espalda, en los brazos, en el cuello y a veces justamente me aviento 4 o 6 horas practicando y termino con mucho dolor. No sé tú qué pienses, Ceci, pero yo desde donde yo, sin ser Ceci, sin saber de lo físico, yo lo que te diría, por lo que aprendí del libro de Ceci en este ejemplo, yo te recomendaría dos cosas, a ver si tú piensas igual, Ceci. La primera, ponte balance. Yo te diría que te pongas balance para estar realmente presente en el aquí, en el ahora y que a nivel como... O sea, que todos los procesos de tu cuerpo y toda la coordinación de tu hemisferio derecho, izquierdo y todo, así cuando tienes que hacer como una actividad precisa, el balance siempre te va a ayudar a estar como coordinada, pero además te va a ayudar como a poner un punto medio entre la emoción y la razón, es decir, que no te gane la cabeza y que puedas también estar en contacto con tu corazón. Otro aceite que a mí me parece fabuloso en combinación con el balance es el Elevation, que la verdad es que es gotitas de valemadrina, donde realmente lo que dices es, pues como salga. ¿Por qué? Porque si asumimos desde el principio que nadie es perfecto, ¿no? Y que todos podemos de alguna manera equivocarnos y que se trata de vivir la experiencia, de animarte, de atreverte y de hacerlo, creo que el Elevation te va a ayudar a volver a contactar con esta parte ligerita, en donde no cargues tanto, en donde te sientas como, bueno, si sale mal tampoco va a pasar nada. Tengo una amiga que la iban a correr o la iban a hacer como su examen, creo que de evaluación como maestra y decía que se empezó a poner elevation, elevation, elevation y que le dijeron puras cosas malas en la evaluación y que al final decía, ay, muchas gracias, muchas gracias. Dice que hasta se la pasó bien en esta retroalimentación que pues normalmente hubiera sido muy dura, ¿no? Entonces yo te diría como un poquito también, si eres una persona que siempre está como en el deber ser, pues atrévete a rendirte a la experiencia de ponerte un elevation que te ayude a estar un poco más ligera, no tan rígida, no tan pesada, como para disfrutar la vida desde este lado de vibrar alto, porque es desde el lado humano, ¿no? Y además creo que yo usaría ylang ylang, porque el ylang ylang te va a ayudar a contactar con tu niño interior, ese niño que no se rigidizaba, como se diga, que no era tan rígido en las cosas como deben de ser, sino como en contactar con eso que es un poco más espontáneo, que es un poco más libre, pero que además es un gran ansiolítico, un gran relajante
yo me lo pondría en los lóbulos de las orejas y en el corazón, como para poder estar así como un niño que no le pesaba tanto la vida, ¿no? ¿Tú qué piensas, Ceci? Ay, no sé si perdí a Ceci No, nuevamente. sí, sí, Ahí sí, estás. sí. Sí, yo creo que sí también, o sea, igual conectar como con el gozo de la música, ¿no? Y como con esa parte más de ritmo, más fluido, no tan rígido, porque de esa forma vas a poder utilizar como tu cuerpo como que si fuera extensión con el instrumento. Y eso te va a dar como mucha ergonomía a la hora de la práctica. Y por supuesto, pues ir también cambiando paradigmas dentro de la música, digo, igual y ahí te comparto el contacto de una amiga terapeuta cadenista que se dedica a músicos y ella hace mucha labor para ir cambiando esta forma de pensar de que tienes que practicar sin descansar, rutinas de 6, 8 horas o más, porque eso genera muchas lesiones en músico por desgaste, ¿no? O sea, por sobreesfuerzo, por sobrecarga. Entonces, ir como incluso con fundamentos, decir, a ver, yo escucho mi cuerpo y mi cuerpo me dice que ya está fatigado, o sea, y tampoco va a pasar nada, pero con un fundamento, ¿no? Que tú puedas tener como la paz de decir, a ver, si descanso y hago esta pausa activa, no es algo malo, al contrario, me va a ayudar a mi rendimiento. Entonces, cuando empiezas a investigar más sobre todas estas también nuevas tendencias de que son necesarias las pausas activas, pues te vas a poder sentir como más tranquila de darte tus descansos, que eso es súper importante para evitar lesiones por sobreesfuerzo. Muy, muy importante. Y relajar mucho el cuello. O sea, que tu cuello esté como flojito, que no estés tocando y estés así como que, como el soldadito así. Past Igual, tense, ¿verdad? ajá, past tense o el balance. El balance yo creo que también, o el elevation también es una maravilla, así como que en la parte de la nuca, del cuello, y lo vayas aflojando. Y bueno, si estás cerca de satélite, una valoración no estaría nada mal. Ceci, ¿nos puedes pasar tu contacto? Así puedes dictar tu celular o no sé cómo para que puedan sacar citas contigo o pedirte el libro o lo que Sí, sea que necesiten. si quieres lo escribo aquí y por WhatsApp, porque luego si estoy con paciente, pues no contesto. 5774, ahí está mi. Y también pueden buscarnos en Instagram como Atman, bueno, arroba, creo que es. Ahorita lo escribo aquí, ¿eh? Mientras se los digo en voz alta, el celular es 5515 01 5774 para quienes vean la grabación y no aparezca la parte del chat. Entonces va de nuevo 5515 01 5774 y contactarla por WhatsApp para no interrumpir las sesiones que pueda estar teniendo en ese momento. Y en Instagram no me aparece, o ya me aparecía. No, pero Es que lo es estoy como escribiendo. Atman, ¿no? Atman. Mm, Ahí está. Ahí está. @Atman, así A de Ana, T de Toño, M de mamá, A de Ana, N de niño, _salud y bienestar. Y entonces, bueno, ahí también te pueden escribir y contactar seguramente. Ay, Ceci, Sí, me encantó. hay como que anuncios de talleres de conciencia corporal y desbloqueo emocional. Eso es padre porque a mí me has mandado varias invitaciones. ¿Qué haces en estas sesiones de un día grupales? Pues hacemos como ejercicios en base a ciertas como áreas del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la última este jueves fue trabajar la parte de la mandíbula, del cuello y de los hombros. Y entonces les voy explicando un poco de esta teoría de cadenas musculares, trabajamos ejercicios como de desbloqueo articular, ¿no? Como para los músculos, las articulaciones. Pero también vemos la parte psicocorporal, o sea, las emociones y hacemos como visualizaciones para trabajar la parte más como energética, emocional, espiritual.
y, Qué no, y me voy increíble. normalmente por como por eventos, por decirlo así, ¿no? Aunque todo conectado pues, para darle un enfoque a una zona. Ay, Ceci, pues yo te agradezco tu tiempo. Quiero decirles a todo el mundo que nos lo nos está regalando su conocimiento, nos está regalando su noche del viernes. Y gracias a ustedes, porque también sin público, pues no habría plática. Y gracias a todos los que sé que van a ver esta plática y no pudieron conectarse en vivo, porque es un regalo el que nos diste hoy, Ceci. Y ojalá muchos puedan comprar tu libro y puedan ir contigo a consulta, porque a veces de toda la oferta que tenemos, pues muchas veces cuando ya eres usuario de doTERRA, como que quieres ir con alguien que esté alineado a tu forma de pensar y que tengas, que sepa que tú en casa probablemente tienes las herramientas para empezar a usarlo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Te deseo mucho éxito y que sigas como descubriendo cosas que nos puedas compartir porque nos va a encantar aprender de ti. Gracias a todos también por conectarse. Muchas gracias a todos por el espacio. Y me voy a mandar la grabación para que la puedan ver. Buenas noches a todos. Buenas noches.